caiga en buena tierra, que podamos dar ese abundante fruto. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, denle fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Todavía estamos ahí gozosos con la fiesta que el Señor nos permitió celebrarle a Él por este sexto aniversario, y fue un tiempo, yo pienso que es un tiempo revelado por Dios, que Dios nos guió, y sobre todo a medios de llevar esto a este tema de transformados. Y yo creo que es necesario que sigamos hablando un poquito más acerca de transformados, para que realmente la palabra nos transforme a nosotros, que cambiemos, porque mis hermanos, si somos transformados por su palabra, entonces estaríamos ahora iniciando un nuevo tiempo. Eso el Señor lo ha profetizado, el Señor nos ha hablado. Un nuevo tiempo viene para cada uno de nosotros. Pero ¿cuándo comienza ese nuevo tiempo? Cuando nosotros somos transformados, cuando nosotros nos dejamos transformar. Porque si seguimos iguales, aunque el Señor diga les tengo un nuevo tiempo a ustedes, les tengo cosas grandes, pero si nosotros seguimos iguales, no va a haber un nuevo tiempo. Entonces viene un nuevo tiempo cuando nosotros nos dejamos transformar, nos dejamos que el Señor nos pase. Un nuevo tiempo sería una nueva dimensión, pasar a otra dimensión. Pero si nosotros seguimos igual, el Señor no nos puede pasar a otra dimensión si nosotros no hacemos nada. Por ejemplo, está alguien, los patojos están en el colegio, están en las escuelas, están estudiando en la universidad, y entonces están en un mismo nivel. Puede pasar todo el año en el mismo nivel, pero los profesores y todo está así como que hay que pasar pruebas, hay que pasar ciertas dificultades. Si uno pasa esa prueba, cambia de dimensión, cambia de lugar, cambia de grado, cambia de lugar. Entonces Dios quiere cambiarnos a nosotros a un nuevo tiempo. Dios nos está dando un nuevo tiempo, y el Señor lo ha dicho también en su palabra, que la gloria postrera será mayor que la primera. Pero si nosotros seguimos iguales, nada va a cambiar, hermanos, nada va a cambiar. Entonces tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que buscar esa transformación de parte de nuestro Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? ¿Qué es lo que el Señor pide de mí? Y yo dar lo que Él me está pidiendo. Y cuando yo dé eso que Él me está pidiendo, el Señor me pasa a una nueva dimensión. Entonces, pensando en eso, también la palabra dice que los últimos tiempos van a ser igual que los primeros, no en gloria, sino lo que ya fue, dice la palabra, o lo que es ahora ya fue. Entonces quiere decir que la iglesia, óigame bien, la iglesia va a repetir los inicios de la iglesia. El final de la iglesia va a ser como cuando la iglesia empezó. La iglesia empezó, miren hermanos, la iglesia empezó con un tremendo avivamiento, pero hubo persecución. Hubo, hermanos, preguntémonos nosotros, ¿cómo fueron los cristianos de aquel tiempo? Cuando el Señor ascendió a los cielos, de hecho el Señor tuvo un rechazo tremendo, que hasta lo llevaron a la cruz del Calvario. Pero Él asciende a los cielos y se quedan sus discípulos. Y sus discípulos dice que se reunían en el aposento alto, y uno lee ahí Hechos 2, y dice la palabra que perseveraban unánimes, que todos se reunían ahí, que la gente vendía sus propiedades y llevaba el dinero a la iglesia y lo repartían entre todos. O sea, había abundancia de comida. Es como decir, ya no vivamos en nuestras casas, mejor vivamos en la iglesia. Y yo voy a poner para el almuerzo de hoy, otro decía yo pongo la cena, otro yo pongo la refa, y entonces compartían el pan, compartían los alimentos, y estaban gozosos
Se reunían en las casas, se reunían en el aposento alto. La cosa era, ellos vivían en armonía, vivían gozosos, pero el Señor sí pidió eso, sí pidió que hubiese unidad, sí pidió que hubiera amor entre hermanos, sí pidió que compartiéramos, pero no que se estuvieran encerrados ahí. Eso no quería el Señor. Y entonces podemos nosotros acomodarnos también y quedarnos encerrados acá. Y qué bonito, reunión todos los días si quieren, lunes, martes, miércoles, jueves, como aquel, y al llegar domingo sigo con el gozo, todos los días. Pero hay comisiones que el Señor nos dejó. Hay cosas que hay que ir a hacer. No podemos estar solo aquí, sino que hay que salir y hay que llevar las buenas nuevas a la gente de allá afuera. Hay que ver cuáles son los problemas que hay afuera. Hay que orar por el gobierno. Hermanos, hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Y entonces la gente se acomodó tanto. Y entonces, ¿saben qué hizo el Señor? Les mandó una persecución. Los empezaron a perseguir, los iban a buscar a las sinagogas, los iban a buscar a sus casas. Si estaban reunidos en algún lugar, los sacaban, los arrastraban. Hermanos, la iglesia del comienzo sufrió mucho. Pero ¿por qué vino? La pregunta es, ¿por qué vino toda esa persecución? Porque la iglesia se encerró, la iglesia se acomodó. Y entonces este último tiempo, dice la palabra, que se va a repetir lo que ya fue, va a ser en este último tiempo. Entonces la iglesia va a pasar otra vez así como fue al principio, la iglesia lo va a pasar. Porque en este tiempo, hermanos, la iglesia está pero tan acomodada. La iglesia se ha acomodado mucho. Y entonces la palabra lo dice. Dice que en estos últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Dice también la palabra que la gente tendrá comezón de oír la palabra de Dios, pero el problema va a ser que se van a amontonar para sí maestros que les prediquen, que les enseñen como ellos quieren que les enseñen. Entonces, no, este no me gusta porque este anda hablando de infierno, habla de pecado, habla de santidad. No, yo quiero que me predique cómo vivir feliz. Yo quiero que me predique cómo estar alegre. Yo quiero, hermanos, puras prédicas motivacionales. Y si ustedes buscan cómo están las iglesias que sus prédicas son motivacionales, hermanos, son grandes iglesias y está llena de gente, pero no hablan de que hay un infierno. Y si lo hablan así superficial. No hablan de que tenemos que vivir en santidad. Es todo superficial. Y entonces el Señor quiere que nosotros seamos como la iglesia del principio. Hermanos, yo pregunto, ¿cómo era el que se convertía al Señor en el principio de la iglesia? ¿Cómo era la gente que se convertía en aquel tiempo? Será, yo me quiero convertir, y al otro día no iba a la iglesia. No, la gente que se convertía en aquel tiempo se convertían, se bautizaban, y al otro día, ese mismo día, ya los estaban persiguiendo. ¿Y qué hacían ellos? No decían, no, es que yo me equivoqué. No, ellos tenían decisiones bien radicales. Yo quiero seguir a Cristo, y aunque venga lo que venga, el que escribió esa alabanza, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y aunque estaban matando a sus hijos, mataron a su esposa y le decían, ahora vas a seguir a Cristo, y él decía otra vez, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Entonces era aquello de, yo he decidido, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, no importando el precio.
Pero ahora, hermanos, hay una generación de cristal. Y la generación de cristal es: no te pueden tocar un poquito porque ya no quiero. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué pasa con nosotros si nos va, si nos dicen algo feo? Pues, ¿qué hago? ¿Qué hago si voy a la iglesia y me tratan mal? Me voy para otro lado. Generación de cristal. El Señor quiere que nuestras decisiones sean firmes, que ya no seamos cristianos de nombre, que seamos cristianos de decisión, que seamos, hermano, tenemos que ser la palabra ahí es radicales. ¿Qué eres? Hijo de Dios. Y como tal, como dice la palabra, que nos comportemos como es digno de un hijo de Dios. Pero si vamos a estar ahí, si me hacen caras me voy, si me dicen otro me voy. Hermanos, no podemos ser así. No es tiempo de ser así. Es tiempo de, aunque pase lo que pase, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿qué tan decididos estamos para ser así, hermano? ¿Qué tan decididos estamos para decir: yo quiero comenzar ese nuevo tiempo, yo quiero meterme al nuevo tiempo de Dios? Pero el nuevo tiempo de Dios, Dios nos va a decir: mira, ¿quieres meterte a ese nuevo tiempo? Hay requisitos. Hay requisitos. Entonces, miren, ¿cómo era la iglesia del principio? Dice, por ejemplo, miren, la iglesia del principio era una iglesia poderosa. Una iglesia, hermanos, con tanto poder del Espíritu Santo. Se cumplía la palabra cuando Jesús, antes de ascender a los cielos, les dijo: como dice, ustedes se van a quedar, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu, hermano, Pedro se levanta y empieza a predicar, y la gente se empieza a convertir y los empiezan a perseguir. Pero los persiguieron, los amenazaron, los metieron a la cárcel. Después dice: los vamos a dejar libres con una condición, les dicen: que dejen de estar predicando de ese tal Cristo. ¿Y qué dijo Pedro? Con los otros discípulos que andaban con él, que los habían metido presos, los habían azotado. Y entonces dice: ¿saben qué? Los vamos a dejar libres con esa condición: no estén predicando de ese tal Cristo. Y ellos inmediatamente les contestan ahí, ni siquiera los habían dejado libres todavía. Era así como que si cumplen, los dejamos libres. Y ellos dicen: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué estaban diciendo ellos? Si quieren, déjennos presos, porque nosotros no vamos a callar. Pero ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros si nos amenazan? Entonces tenemos que ser de ese tipo de cristianos, que a pesar de las amenazas, a pesar de los insultos, a pesar de las cosas feas que puedan venir sobre nosotros, que podamos decir: yo voy a continuar porque sé a quién estoy sirviendo, sé a quién estoy siguiendo, sé lo que soy hijo de Dios, y a mí me interesa más estar allá una eternidad con el Señor que estar unos cuantos años aquí bien. Pues podemos, imagínense, si acaso alguien, y como dice la palabra, la vida normal sería 70 años, pero los más robustos viven 80. Si acaso voy a vivir 80 años, pero a mí ya no me quedarían 80, ¿va? Y a muchos de ustedes les quedaría también menos de 80. Así que si pudiéramos vivir los 80 años, que son 80 años comparados con una eternidad. Entonces, no importa lo que suframos acá, que podamos ser esa iglesia poderosa,
Entonces miren, dice Hechos 5:15, a tal punto, miren cómo era la iglesia, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. ¿Será que nosotros podemos alcanzar ese poder? ¿Qué dicen ustedes? Sí, el mismo espíritu que tenían ellos, el mismo espíritu fue derramado sobre nosotros. Pero tenemos que ser cristianos decididos, así, tan radicales. Entonces dice el verso 16: también la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto no es Jesucristo, no es Jesús el que estaba. Nuestro Señor Jesucristo ya se había ido, eran los discípulos. Y la gente sacaba a las puertas a los enfermos y todos los enfermos sanaban. Y ese poder, dice el Señor, que nos ha dado a nosotros. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros oramos? Porque no somos radicales en nuestra decisión. Porque estamos así como que si me conviene, sí, si no, no, si me tratan bien, sí, si no, no. Hermano, eso no puede ser. Tenemos que tomar esa decisión, es decir, yo soy hijo de Dios, yo le voy a servir, pase lo que pase. Hechos capítulo 3, verso 6. Estamos viendo cómo era la iglesia del principio. Va Pedro y Juan, van a la iglesia. Para empezar, ahí eran como más o menos como a las 3 de la tarde. ¿A qué fueron ellos? Fueron a orar al templo. No fueron a un servicio de donde había una alabanza y había de todo. No, fueron a orar. Y nosotros, hermanos, ¿cómo son los servicios de oración aquí? ¿Cómo estamos en oración? Entonces Pedro y Juan van a las 3 de la tarde, tal vez a la hora que da sueño, hermanos, el calor. Pero ellos van y en la puerta del templo se encuentran a un hombre que está ahí pidiendo limosna. Y entonces, como está ahí pidiendo limosna, Pedro le dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y era un paralítico. Y el enfermo se levantó, el paralítico se levantó. Ustedes recordarán, entró al templo, entró danzando, entró cantando, entró dando gritos de júbilo. Pero ¿qué tanta autoridad tenía él para decir, no te voy a dar dinero porque no tengo? Pero lo toma de la mano, levántate y empieza a caminar. Nosotros encontramos un enfermo, no se puede levantar de tan grave que está, y que nosotros lo tomemos de la mano y le digamos, levántate y te vas a tu casa, levántate y vas a la iglesia a adorar. ¿Saben qué pasa? Nos da miedo hacer el ridículo. ¿Por qué nos da miedo? Y le digo, levántate, y no se levanta. Lo levanto yo y al soltarlo se cae. Porque no tenemos fe. Entonces ni siquiera lo intentamos porque no va a pasar nada. Y oramos, pero ya sabemos que no se va a levantar. Qué falta de fe
la que tenemos. No estamos creyendo a lo que el Señor nos dijo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Y entonces vino el Espíritu Santo sobre nosotros, está dentro de nosotros, somos templo del Espíritu Santo, pero no lo usamos con esa autoridad de decir: aquí Dios está en mi corazón, y si Dios está conmigo yo puedo hacer eso. Pero no creemos. Y Pedro dice: anda, y caminó. Mateo capítulo 10 verso 8, la orden del Señor. Esa orden se la dio a los discípulos y nos la traslada a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La orden para nosotros es sanar enfermos. ¿Para quién es esa orden, hermano? Es para nosotros. El Señor nos está mandando, nos está diciendo: sanad enfermos, resucitad muertos. Si ni sanan los enfermos, menos que resucite un muerto, ¿va? Pero es la orden del Señor. Resucitad muertos, muertos espirituales, pero también muertos físicos. El Señor nos ha dado esa autoridad. Lo que tenemos que hacer es creerla, tomarla, y en el nombre de Él. O sea, yo no voy a ir en mi nombre, porque yo no tengo autoridad, pero en Él sí. Yo voy a decir: el Señor me mandó a hacer esto, yo vengo de parte de Él. Si no funciona, reclámenle a Él, porque Él fue el que dio la orden. Así tendríamos que ir, con esa seguridad. Pero si yo voy como que si yo soy el que tengo el poder, no puedo hacer nada. Si yo estoy seguro que Él me mandó y yo voy en nombre de Él, y yo creo que Él tiene poder para hacerlo, y creo que Él me mandó a hacerlo, entonces simplemente estoy cumpliendo una orden. Limpiad leprosos. ¿Quiénes serían los leprosos? Gente que está llena de pecado. Entonces tenemos que ir. Y hay gente que está metida en su pecado, y hay que ir y decirle: mira, el Señor me mandó a decirte que te arrepientas. Te traigo buenas nuevas de salvación. Entonces, limpiar leprosos prácticamente es ir y llevar el mensaje de salvación. Y con eso estamos limpiando leprosos. Expulsar demonios. A veces creemos que eso de expulsar demonios es para aquel que tiene el don. ¿Y dónde dice que hay un don de expulsar demonios? Pregunto, ¿hay algún don que diga expulsar demonios? No hay un don. Pero en muchas iglesias se cree eso. Ay, es que la hermana fulanita, ella tiene el don para expulsar demonios. No existe ese don. Es un mandato de Dios para toda la iglesia. ¿Por qué nos da miedo? ¿Saben qué? Si vengo machetero hoy, hermanos, me aguantan, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque nos da miedo y reprender a alguien endemoniado, porque pensamos: ese demonio me va a decir mis verdades a mí, me va a desnudar frente a la gente, me va a decir: estás en tal pecado, por eso no podés. Mejor no digo nada.
Porque no oramos, porque no ayunamos, porque no nos fortalecemos con la palabra, porque no tenemos fe, no creemos. Expulsar demonios. Y entonces dice: de gracia recibisteis, dalo de gracia. El Señor ya te lo dio, el Señor ya te hizo libre. Ve para que otros también sean libres. Entonces, si nosotros aplicáramos este verso a nuestra vida, si viviéramos el cristianismo en base a este verso, seríamos como la iglesia del principio. Entonces tendríamos poder porque creeríamos a eso. Pero ahora solo creemos que ser cristiano es congregarnos, es sentarnos, escuchar la palabra, cantar, orar cuando están orando. Y si ya podemos servir, pero ahí termina el cristianismo. Y eso no es la vida cristiana. Eso no es la vida cristiana. Queremos pasar a un nuevo tiempo. Empecemos por creer eso y obedecer eso. Y entonces va a venir un nuevo tiempo porque vamos a ser diferentes. O sea, ¿quieres cosas nuevas? Haz algo nuevo. ¿Quieres que la vida sea diferente? Tú tienes que ser diferente. No podemos seguir, hermanos, no podemos seguir siendo los mismos cristianos de hace 6 años, ni de hace 1 año, ni de hace 6 meses. Porque el Señor nos está llamando a un nuevo tiempo. Hagamos nuevas cosas, obedezcamos su palabra. Entonces, así era la iglesia del principio, y la iglesia de este tiempo tiene que ser igual. Tiene que ser así. Hechos 1:8 es el verso que les he estado repitiendo. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. El Espíritu Santo ya vino. Eso ya no es una promesa para nosotros, ya vino, habita dentro de nosotros. Somos templo. Pero entonces, ¿por qué no funciona lo que dice la palabra? No apaguéis al Espíritu, no entristezcáis al Espíritu, no enojéis al Espíritu. Entonces, cuando nosotros empezamos así como que a vivir una vida como que no me interesa nada. Yo sé que soy cristiano, voy a la iglesia, me congrego, sirvo si quieren, pero ahí hermanos, es que hoy vengo, perdonen hermanos, pero vengo machetero. No le llegamos, ay Dios mío, no estoy profetizando hermanos, pero pensemos, ¿será que le llegamos a la iglesia de, ¿cuál es? La de Éfeso. ¿Cuál es? Sí, la iglesia que le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, sé que has trabajado hasta el cansancio. ¿Cuántos de ustedes han servido hasta el cansancio? Van a decir: el sábado, pastor, no, el domingo, pastor, desde el sábado no dormí preparando los tamales. Veamos por qué. Efesios, estoy buscando, y es Apocalipsis. Ay Dios mío.
la iglesia de Éfeso. Entonces comparémonos, hermanos. No nos debemos de comparar, pero mejor dicho, no nos comparemos, examinémonos. Examinémonos. 2:2. Pero no se mira, ¿verdad? En otra versión vamos a ver. Ahí está. 2:2. Yo conozco tus obras. El Señor está diciendo: yo conozco tu servicio, yo conozco cómo me sirves en la iglesia. He visto tu arduo trabajo, tu paciencia. Examinémonos con arduo trabajo. ¿Qué es arduo trabajo? Es trabajar duro, ¿ah? ¿Estás trabajando duro? No en tu trabajo allá para ganar los frijoles. No, estás trabajando duro en la iglesia. Tienes paciencia con aquellos hermanos que fastidian un poquito. No puedes soportar a los malos. Se refiere a te molesta la gente malvada que blasfema contra Dios. Y has probado los que dicen ser apóstoles. Eso es, conoces doctrina, conoces la palabra y sabes bien cuando uno es falso y otro es verdadero. Los has hallado mentirosos. Verso 3. Has sufrido. ¿Alguno ha sufrido por venir a la iglesia? Persecución, burla. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y entonces, esta iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, pero el Señor le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces eso sería: ¿te gusta servir? ¿Te gusta trabajar? Pero te has acomodado. ¿Sirves por qué sería? ¿Porque te gusta servir? ¿O sirves por compromiso? ¿O sirves por necesidad? Es que no hay quien lo haga, yo lo voy a hacer, y lo hace. Pero es que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Es que es mi responsabilidad y yo lo hago con gozo, lo hago con alegría. Está bien. Pero ¿amas al Señor? Entonces el poder nos ha sido dado. Tenemos el poder, lo cantamos, ¿verdad? Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios. Pero lo vivimos. Entonces vamos a tener que cantar: vivimos el poder, vivimos el poder, vivimos el poder de Dios. Entonces, si tenemos ese poder, dice que vamos a ser testigos. Vamos a ir a testificar. Primera de Corintios capítulo 2 verso 9. Sino como está escrito. Ya dice: tenemos el poder. Tenemos el poder. Tenemos el poder para ir y testificar. Tenemos el poder para sanar enfermos, para resucitar muertos, para limpiar leprosos. Tenemos el poder para echar fuera demonios. Y entonces dice acá, 1 Corintios 2:9, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, ni se lo han imaginado,
son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces hay cosas grandes, hay cosas maravillosas que ni siquiera hemos visto, ni hemos escuchado que alguien las ha hecho, ni nos hemos imaginado que se puede llegar a hacer. Son las que Dios va a hacer por mano nuestra, si nos decidimos a ser cristianos verdaderos, ser cristianos pero decididos, de decisión, cristianos comprometidos, no de nombre. Alguno va a salir hoy diciendo que se compromete con el Señor a ser cristiano verdadero. Amén, ¿verdad? Eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos. Que le fallamos al Señor, sí le fallamos, pero el Señor es grande en misericordia. Y entonces no quiere decir, como le fallo, entonces sigo así. No, le fallé, me arrepiento y sigo adelante. De eso se trata. Entonces, aquí dice que esas cosas, es que yo quisiera que viéramos eso, no con nuestros ojos físicos, sino que lo viéramos, que nos diéramos cuenta del poder de Dios que fluye a través de nuestras manos, cuando nosotros le creemos a Él, porque eso es lo que va a suceder para aquellos que le aman. Entonces, número uno, el nuevo tiempo. Ya hablé de muchas cosas, pero centrándome en ahorita, es el nuevo tiempo es para aquellos que aman al Señor. Decidámonos. El amor no es que no lo siento, no se siente. Es una decisión. Yo decido amar al Señor por sobre todas las cosas. Decido, y eso dice la palabra, Mateo 23:37. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Con todo qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón. El Señor quiere nuestro corazón y Él quiere todo. Entonces, a los que le aman, hay un nuevo tiempo. Hay un nuevo tiempo para aquellos que le aman. Josué capítulo 3 verso 13. Y dice acá: y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Verso 14. Y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón. ¿Qué sucedió ahí? Miren, el Señor dio la orden. El Señor dijo: bueno, ustedes han estado 40 años en el desierto. ¿Qué hacían en el desierto? Hermanos, ¿qué hacía la gente en el desierto? Nada. Nada. ¿Trabajaban para comer? No trabajaban para comer. ¿Sembraban? No sembraban. No hacían nada. El Señor, miren que hasta la ropa, uno se preocupa porque engorda y de repente ya los pantalones ya no le quedan y las camisas parecen de aquellos rosales. Hermosos los rosales. ¿Por qué? Ya los botones están por reventar.
En el desierto no había ese problema. Los niños que salieron recién nacidos, pasar 40 años en el desierto, o sea, salieron de 3 días de nacido. Otros nacieron en el desierto, pero digamos los que salieron de Egipto de 3 días de nacido y empezaron a caminar por el desierto, y al poco tiempo ya tenían 5 años, ya estaban grandecitos. Después llegaron a los 12 años y su desarrollo, y se estiraron los patojos, y después empezaron a engordar porque no trabajaban. ¿Y qué dice la palabra? Y la ropa crecía juntamente con ellos, y los zapatos no se gastaron, y crecía juntamente con su pie. Entonces eso es bonito, porque entonces, ¿qué quiere decir? No se preocupaban ni por qué vestir, ni por qué comer, ni dónde iban a dormir. El Señor les proveía todo. Pero el Señor dice: bueno, ya basta. Ahora van a pasar a un nuevo tiempo. Se acabó el desierto. Van a ir y van a pasar a la tierra prometida, a la tierra de abundancia, donde fluye leche y miel y todo lo que el Señor les prometió. Y entonces el Señor, tan bueno que les dice: miren, ahorita van a cruzar, y allá van a ir, ni siquiera iban a construir, hermanos. Van a ir y van a habitar casas que ustedes no construyeron. Van a entrar y van a recoger cosechas que ustedes no sembraron. Pero terminando esa cosecha, tenían que empezar a sembrar. Pero entonces era un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo para el pueblo de Israel. Había abundancia, había de todo, pero ya había que trabajar. Y entonces el Señor dice: bueno, aquí los sacerdotes son cosa importante. ¿Quiénes son los sacerdotes, hermanos? Todos nosotros somos sacerdotes. Entonces los sacerdotes van a irse a parar a la orilla del río. San Juan, no sé si es 5:35 o la cosa que está en la Biblia, y dice: y de tu interior correrán ríos de agua viva. De tu interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refería el Señor con eso, con el agua de los ríos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces se les dice: ustedes, los sacerdotes, se van a ir y se van a parar a la orilla del río, donde no se van a meter entre el agua, solo se van a parar en la orilla. Pero el río se desbordaba, dice. Entonces, ¿qué pasaba al pararse en la orilla? Se mojaba la planta de los pies. No le subía el agua ni siquiera a los tobillos, solo se mojaba la planta de los pies. Es cuando el Espíritu Santo empieza a cambiar nuestro caminar. Cada paso que doy, la planta de mi pie está tocando con la tierra, pero ahí era tocar con el río, tocar con el agua, el fluir del Espíritu Santo. Mi caminar empieza a ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Miren el poder que hay. Dice: y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, dice el verso 16: las aguas que venían de arriba se detuvieron en montón y se elevaron así. El río se detuvo para que el pueblo pasara en seco. Se abrió el río Jordán para que el pueblo cruzara. Hay poder cuando nosotros solo la planta de los pies metemos en el agua. Metámonos en ese fluir del Espíritu. Metámonos en ese fluir del Espíritu Santo, que se moje, aunque sea. Empecemos porque que se moje la planta de nuestros pies y cambiemos nuestro caminar. Cambiemos nuestro caminar. Entonces dice San Juan capítulo 13, verso 5. Jesús lava los pies de los discípulos.
Dice, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Cuando los sacerdotes metieron la planta de los pies en el agua, se lavaron sus pies, se limpiaron sus pies. Y al limpiar los pies, entramos a una nueva dimensión. ¿Qué necesitamos? Limpiar nuestros pies. Porque nuestro caminar, hermano, ¿dónde caminamos hoy? Algunos fueron al mercado, otros fueron al trabajo, otros subieron a un bus y en el bus había una música fea, otros en su trabajo pusieron música, otros, hermanos, ¿dónde caminamos hoy? Por mucho que uno quiera, hermanos, uno se contamina cada día. Y entonces el Señor quiere, el Señor dice, les voy a lavar los pies. Aquí miren lo que dice, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Verso 6, entonces llegó a Simón Pedro, dijo, Señor, ¿tú lavarme los pies? Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y el Señor le responde, miren lo que el Señor le responde. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies. Nosotros ya fuimos lavados con la sangre de Jesucristo. El Señor ya nos lavó, ya nos bañó. Pero necesitamos lavarnos los pies cada día. Queremos entrar a un nuevo tiempo, lavémonos los pies cada día. Que cualquier contaminación que agarré en el transcurso del día, Señor, quítame toda contaminación. Yo quiero ser limpio, Señor. Yo quiero, David le dice, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces necesitamos esto, hermano. Necesitamos, pero miren, es el nivel más bajo de meterse en el fluir del Espíritu Santo. Porque después vamos a ver, el agua ya no va a ser solo los pies, va a subir a los tobillos, va a subir a los lomos. Pero ahorita estamos viendo aquí que el agua nos llegue a la planta de los pies. Cuando el agua llega a la planta de los pies, entonces el Señor dice, todo lo que pisare la planta de tu pie será vuestro. Todo lo que, donde pongas el pie, va a ser tuyo. Pero necesitamos lavarnos los pies. Por eso los sacerdotes pusieron el pie en el río y tuvieron poder sobre el río. Y el río se detuvo y el pueblo entró. Pero necesitamos que se nos laven los pies, que se lave nuestro caminar. Necesitamos cambiar nuestro caminar, hermano. Yo no estoy diciendo que ustedes están mal, yo no estoy diciendo que un montón de pecadores, no, tal vez yo estoy peor. Estoy diciendo, limpiémonos nuestros pies cada día, purifiquémonos, santifiquémonos cada día. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 16, verso 12. Miren la importancia de limpiar nuestros pies, de limpiar nuestro caminar. En el año 39 de su reinado, Asa, ese era el rey de Judá, Asa se enfermó de los pies. ¿Por qué se enfermó de los pies, hermano? Hermano, si alguien acá padece de los pies, no estoy diciendo que está mal, pero debería revisarse. Debería revisar si su caminar espiritual no tiene algún problema. Lo que hay en el espíritu se refleja en el cuerpo,
No necesariamente, pero podría ser. Podría ser. Entonces, miren, Asa, hermanos, Asa fue un buen rey. Asa buscó al Señor con todo su corazón y a Judá lo santificó. Les dijo: quiten todos esos sus dioses falsos que tienen. Los quitaron y Asa hizo que el pueblo de Judá buscara al Señor con todo su corazón y le fue bien. Pero de repente Asa, cuando ya estuvo bien, ya estuvo, ya por decirlo así, le fue bonito, porque Dios lo bendijo en todo, le dio la espalda al Señor, se alejó del Señor. Y cuando le dio la espalda al Señor, entonces miren cómo fue la cosa. Vino el enemigo y lo rodeó. Y cuando lo tenían rodeado, entonces Asa dijo: voy a ir y voy a buscar al rey de Siria y le voy a decir que me ayude. Y fue y le envió oro y plata al rey de Siria y le dice: ayúdame porque me tienen sitiado. Y el otro lo ayudó. Entonces llega un profeta y le dice: por cuanto pusiste tu esperanza en el rey de Siria y no en el Señor, ahora tus enemigos te van a vencer. Y Asa, en vez de arrepentirse, en vez de decir: de verdad que hice mal, de verdad que he pecado, de verdad que me arrepiento, se enojó contra el profeta y lo metió preso. Y no se arrepintió. Entonces el Señor le mandó una enfermedad de sus pies. Entonces ahí sí, en el caso de él, era malo de los pies, representaba su mal caminar. Se enfermó de los pies. Y entonces dice acá: en el año 39 de su reinado. Hermanos, pasaron 38 años de bendición. Asa se enfermó de sus pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor. No buscó al Señor. ¿Qué es esto entonces? Ahí dice: sino que buscó a los médicos. No es malo que busquemos a los médicos. La ciencia el Señor la dejó para ayudarnos. Pero Asa sabía, y Dios le mandó el profeta y le dijo: ¿por qué te apoyaste en el hombre en vez de apoyarte en Dios? Y Asa tenía experiencia, porque le menciona ahí: cuando fulano, cuando tal nación vino en contra tuya, un pueblo poderoso, un pueblo grande, un ejército poderoso, yo me buscaste y yo te libré de ellos. Y todavía había otra nación. También Asa buscó a Dios y Dios lo libró. Pero esta vez decidió no. Y entonces le profetizan y no le importa. Entonces se enferma de los pies. Esa enfermedad era para que buscara a Dios. Entonces a nosotros en algún momento nos puede venir una enfermedad y el Espíritu nos va a mostrar, nos va a redarguir: eso te está pasando porque te alejaste de Dios. Y si nosotros, en vez de regresar, en vez de volvernos al Señor, voy a ir con el doctor mejor, ahí hay problema. Porque cuando el Señor nos está disciplinando, tenemos que arrepentirnos, tenemos que volvernos a Él. Pero si en vez de volvernos a Él decimos: no, mejor que me cure el médico, mejor voy a tomar este remedio, mejor voy a tomar esto otro, y el Señor dice: lo que quiero es que regreses. Es como el hijo pródigo. ¿Qué le pasó, hermanos? Todo un país sufrió pobreza, sufrió hambre, con tal de que el hijo pródigo regresara. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Voy a ir allá con aquel que con el cochero, diría, ¿va? Voy a ir allá con el cochero que me dé trabajo para comer.
Y ya cuando ni los coches lo dejaban comer, de repente entró en sí y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Volveré a mi casa, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra Dios. Entonces, cuando Dios nos discipline, volvámonos al Señor. Mejor dicho, no esperemos la disciplina del Señor para volvernos a Él. Cuando el Señor nos habla a través de una prédica, a través de su Espíritu Santo, a través de muchas formas nos habla el Señor. Cuando el Señor nos hable, por eso dice su palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Entonces, vimos 2 puntos nada más. El primero, ¿cuál era? ¿Se recuerdan? Amar a Dios. El segundo es buscar al Señor. Buscarlo a Él, busquémoslo de todo corazón. La pregunta es: ¿qué es buscar al Señor? Dice Mateo 7:7: pedid y se os dará. Oramos y pedimos lo que necesitamos y el Señor nos da, dice: buscad y hallaréis. Tenemos que buscarlo a Él. Dice la palabra en Jeremías 29:13: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Es buscarlo a Él con todo nuestro corazón. Deuteronomio 4:29: pero desde allí, lo que está diciendo el Señor es: me vas a dar la espalda y entonces te voy a mandar a otras naciones, y ahí disperso, ahí te van a llevar cautivo. Cuando estés allá necesitado, cuando estés mal, me vas a buscar. Entonces dice ahí 4:29: pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. 2 versos que insisten en buscarlo a Él con todo nuestro corazón. Y todavía otro, Salmos capítulo 34 verso 10. Miren lo que dice: los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Busquemos al Señor. Miren, solo 2 puntos vimos hoy, poquito, pero que eso se haga rema en nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y buscarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso nos da poder y eso nos traslada a una nueva dimensión, a un nuevo tiempo. Haciendo eso, podemos llegar a ser como la iglesia del principio, con el poder que tenía la iglesia del principio. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias mi Señor, gracias papito amado por tu palabra. Sé que tú nos has hablado, que tú nos has enseñado tu palabra, Señor, y recibimos esa palabra, Señor, y te suplicamos que tu Espíritu Santo escriba esa palabra en nuestro corazón, que nos redarguya, que nos enseñe, que nos abra el entendimiento para que esa palabra quede sembrada en nuestro corazón y germine y dé fruto al 100%, Señor. Que esa palabra se haga rema en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.